Bueno, como les decía, vamos a estar viendo Romanos capítulo 8, la segunda parte, es decir, a partir de lo que es el verso 28, que en muchas Biblias lleva como título Más que vencedores. Sin embargo, este capítulo, el capítulo 8, comienza diciendo, o tiene también como título Viviendo en el Espíritu. Entonces son dos porciones muy importantes. Hay muchos teólogos que han determinado este capítulo, el capítulo 8, como algo de lo más glorioso que inspiró el Espíritu Santo al apóstol Pablo. Y vaya que sí es un capítulo muy importante, pero que tenemos que recordar o tener en cuenta por qué es que el apóstol Pablo escribe esta carta, qué es lo que estaba sucediendo. Ya cuando comenzamos a ver, a estudiar la carta de los romanos, ya vimos un poquito de ese trasfondo, lo que estaba sucediendo alrededor de los hermanos ahí en Roma, pero vamos a hacer un pequeño recordatorio para que podamos nuevamente agarrar ese hilo y volver a tener fresco lo que estaba sucediendo en esta iglesia en Roma y saber por qué el apóstol Pablo escribe esto. Se cree que esta iglesia en Roma fue formada por hermanos que estuvieron en el día de Pentecostés, cuando es el derramamiento del Espíritu Santo, y llegan gente a ver qué es lo que había sucedido. Recordemos que había 120 personas en ese aposento alto cuando el Espíritu Santo se derrama. Eso lo podemos encontrar en el libro de los Hechos. Y entonces la gente que llega a ver qué es lo que sucede, comienzan a decir qué es lo que está sucediendo, les oímos hablar las maravillas de Dios, y entre las cosas que mencionan es que dicen que había partos, medos, elamitas, es decir, había de diferentes lugares, de diferentes regiones, dice de Mesopotamia, del Ponto, más allá de Galacia, en Frigia, Bitinia, mencionan muchos lugares, y entre los lugares que mencionan dice, y romanos aquí residentes, es decir, en el día de Pentecostés había gente que había ido de Roma para celebrar las fiestas allá en Jerusalén, y les toca ser testigos de ese derramamiento del Espíritu Santo. Entonces se cree que estas personas que estuvieron presentes el día de Pentecostés y creyeron en el Señor Jesucristo, a su regreso a Roma es que fundan la iglesia allí en Roma. Eh, no fue el apóstol Pablo quien fundó esa iglesia, de hecho no se sabe a ciencia cierta quién haya fundado esa iglesia allá en Roma, pero lo cierto es que muchos judíos, que es muy probable, todo apunta a que muchos judíos que estuvieron en Jerusalén en el día de Pentecostés y regresan a Roma, es que fundan ahí esa iglesia, y que después iba a componer de judíos y gentiles, los judíos que habían regresado, más los gentiles que vivían ahí en Roma y que empiezan a creer en el Evangelio del Señor Jesucristo, eran quienes componían esa iglesia. Después, en el año 50 después de Cristo, el emperador Claudio de Roma expulsa a los judíos que vivían ahí en ese lugar, porque hubo una revuelta, una especie de discusión o polémica, había ciertos problemas. Los historiadores dicen que por un tal Crestus, aunque todo parece indicar que fue una mala escritura y se referían a Cristo, es decir, al Señor Jesucristo. Entonces es muy posible que Claudio, el emperador romano, expulsara a los judíos por algunos conflictos que tenían por defender el Evangelio, por defender la causa del Señor Jesucristo. Entonces, este emperador los saca de Roma, son enviados de regreso a Israel, y entonces la iglesia en Roma solamente queda con puros gentiles, gente que no eran parte del pueblo judío, podrían ser de Roma, de Grecia o de algún otro lugar, pero que no eran judíos. Aproximadamente 4 años después se les permite a esos judíos regresar a Roma y volverse a incorporar a los que eran cristianos, pues a la iglesia ahí en Roma. Sin embargo, estos judíos se encuentran que la iglesia ya no era lo que ellos habían dejado. De alguna manera a los judíos les ha costado mucho trabajo dejar atrás su pensamiento judío, por decirlo así. Ahorita vamos a ver qué es el pensamiento judío, pero les cuesta un poco dejar a Moisés, sus tradiciones, sus fiestas, sus ritos, y entonces querían en alguna medida influir sobre la iglesia trayendo esas prácticas a la iglesia. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en el libro o la carta de los Gálatas. Ahí es muy claro que el apóstol Pablo está luchando para expulsar todas esas prácticas judías de la iglesia. Incluso también en el libro de los Hechos, si no mal recuerdo, en el capítulo 15, por ahí así, cuando se hace un concilio en Jerusalén para ver
cuáles de las cosas que nos habla el Antiguo Testamento se tenían que seguir guardando y cuáles ya definitivamente habían quedado atrás por la obra del Señor Jesucristo. Entonces regresan estos judíos y quieren nuevamente influir sobre el pensamiento de los hermanos ahí en Roma, de los gentiles, trayendo ese pensamiento judío. ¿Cuál es ese pensamiento judío? Qué es lo que conforma lo que podemos ver aquí en Romanos, lo que podemos leer en Hechos, lo que leemos en Gálatas, que el apóstol Pablo muchas veces luchó contra ese pensamiento judío, contra ese tipo de prácticas que tenían los judíos? Uno de esos pensamientos era que los judíos estaban continuamente pensando en las promesas que Dios les había dado en cuanto a las riquezas materiales, al territorio, a las posesiones, a un reino que se estableciera aquí en la tierra, que tuvieran un rey que gobernara y que expandiera el reino de Israel, que fueran ricos, que gobernaran sobre todas las naciones. Ese era el pensamiento común de los judíos. Recordemos que cuando ellos salen, por ejemplo, de Egipto y van hacia la tierra prometida, hay un momento en el que le reclaman a Moisés y le dicen, oye, nosotros estábamos en una tierra que fluye leche y miel y tú nos sacaste de ahí para llevarnos a una tierra que según tú también fluye leche y miel, pero no nos has dado esa tierra, no nos has dado posesiones, no nos has dado viñas. Ellos estaban pensando en las posesiones materiales y se habían olvidado de lo que realmente era importante, que estaban saliendo de una esclavitud para ser el pueblo de Dios. Más allá de pensar en que iba a ser el pueblo de Israel, como tal, tenían que pensar en que iban a ser el pueblo de Dios, un pueblo en el que Dios había prometido su presencia en medio de ellos, pero parece que eso lo olvidaron completamente y solo se enfocaban en las cosas materiales. Ese pensamiento duró por mucho tiempo cuando, por ejemplo, ellos en el libro de los jueces podemos ver que el pueblo de Israel era oprimido por algún enemigo, ellos se olvidaban de Dios, comenzaban a idolatrar y entonces venía otro pueblo y los atacaba, los saqueaba, los destruía. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel? Pedían ayuda a Dios, Señor, ayúdanos. Dios les enviaba un juez, de los jueces más conocidos pues fue Sansón, también el profeta Samuel, que fue profeta y juez. Por ahí también estuvo Toniel, estuvo Gedeón, también de los que son conocidos, Jefté, algunos de esos jueces que estuvieron guiando en algún momento al pueblo de Israel. Sin embargo, ahí en el libro de los jueces vemos también una constante, que el pueblo de Israel recibía ayuda de Dios, volvían a construir, a edificar sus casas, comenzaban a prosperar, comenzaban a plantar, a cosechar, y entonces les iba bien y se olvidaban de Dios. Y entonces comenzaba nuevamente a tener ídolos, a ofrecer sacrificios a ídolos extraños, y venían nuevamente enemigos, los destruían, los saqueaban, los dejaban pobres, y el pueblo de Israel volvía a buscar a Dios. Nuevamente Dios enviaba a un juez que les ayudara, que los liberara, y entonces el pueblo de Israel volvían a crecer, volvían a prosperar, volvían a tener posesiones y se volvían a olvidar de Dios. Eso lo podemos ver una y otra vez en el libro de los jueces, lo cual nos indica que el pueblo de Israel buscaba la ayuda de Dios para nuevamente prosperar, para tener las posesiones que ellos quisieran y después se olvidaban de él. Ese es un pensamiento muy arraigado de los judíos que siguen pensando en un reino. Parte de ese pensamiento es por lo que ellos rechazaron al Señor Jesús, porque ellos esperaban un rey como David o tal vez como Salomón, que los llevara nuevamente a esa gloria, a tener riquezas, posesiones, dominio sobre otras naciones, y resulta que ese rey entra manso y humilde en un burrito, y ellos dicen, ¿cómo este va a ser nuestro rey? ¿Cómo este es el que va a liberarnos del dominio de Roma y a traer ese nuevo reino aquí a la tierra? Entonces ellos rechazan al Señor Jesús porque su pensamiento está puesto en las cosas materiales. Y no solo de ellos, no solo los judíos, mucha gente y hasta el día de hoy seguimos pensando muchas veces en las cosas materiales antes que buscar en un bien espiritual, es decir, antes que acercarnos a Dios, más allá de lo que materialmente nos pueda dar, realmente por la eternidad, la salvación eterna que Él nos ofrece. Pero bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Entonces, este pensamiento judío que les comento sigue hasta el día de hoy, que hoy hay gente que lo llama el reino ahora, es decir, es parte de ese, ellos quieren ver un reino establecido ahora donde el Señor Jesús
les trajera ese dominio, ese imperio, las riquezas, y que se ha extendido hasta el día de hoy, aunque ha venido tomando ciertas modificaciones, ciertos cambios, y que al día de hoy se le conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Es ese pensamiento de querer tener riquezas en esta tierra, y es un pensamiento muy similar al que tenían los judíos. Querían solamente a Dios por lo que Él les daba, por las promesas de riquezas que les había dado, pero entonces se olvidaban de lo más importante, que era esa libertad espiritual que Él les estaba ofreciendo. Entonces, ese pensamiento, insisto, se ha infiltrado en las iglesias hasta el día de hoy por esa influencia judía, en el que se habla del pacto abrámico, el pacto davídico, donde a Abraham se le prometieron riquezas, hacer grande su nombre, que el rey David o el rey Salomón también tuvieron riquezas, y entonces ese pensamiento se infiltra en las iglesias y se espera, insisto, el reino ahora, o de otra manera llamado el Evangelio de la Prosperidad. Entonces, ese pensamiento se quiere meter a la iglesia en Roma. Los judíos quieren nuevamente influir sobre los hermanos que estaban ahí para hacerlos pensar en las cosas que Dios les puede dar aquí, y olvidarse de lo que Dios les va a dar más allá en la eternidad. Eso es realmente lo importante. Al final de cuentas, todo lo que aquellos judíos o hermanos en Roma pudieron haber obtenido, hablando económicamente o materialmente, pues en algún momento se perdió. Es decir, ellos murieron y dejaron todo aquí en esta tierra, ¿no? No se pudieron llevar absolutamente nada. Entonces, ese es parte de ese pensamiento judío. Eso es a lo que me refiero con el pensamiento judío: buscar solamente los beneficios de Dios, y sobre todo los beneficios materiales, y que se ha metido hasta el día de hoy, como les decía, en las iglesias. La historia de Israel que podemos encontrar en la Biblia nos apunta a ello, ¿no? Ellos siguen buscando una tierra, un rey que los gobierne, que les devuelva la grandeza, que les devuelva el dominio, hasta el día de hoy. Entonces, ya Dios, incluso en la Biblia, también les muestra cuál es el pensamiento de Dios. Ese es el pensamiento de ellos, pero Dios les muestra cuál va a ser su pensamiento, cuáles son realmente los planes que tiene Dios para su pueblo, que aunque en algún momento es cierto que a ellos les promete esa tierra, pero que los pensamientos de Dios iban mucho más allá de una posesión terrenal. Dios estaba apuntando a algo eterno, a una ciudadanía celestial, y no necesariamente una terrenal, ¿sí? Miren, acompáñenme por favor, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver dos pasajes. Recordemos, algo que es muy importante mencionar es que es cierto que Dios hace un pacto con su pueblo, en el que Él les ofrece esas bendiciones, pero Dios mismo dice: ustedes anularon mi pacto, ustedes me desobedecieron, me abandonaron por dioses ajenos, fueron a idolatrar estatuas, y entonces ese pacto se rompe, no por Dios, sino porque ellos invalidan o anulan ese pacto. Y entonces Dios les presenta un nuevo pacto, ese pacto que era mucho más importante, un pacto mayor que el que les había ofrecido antes, pero aún así el pueblo de Israel no está tan a gusto con eso que Dios les ofrece. Acompáñenme a Jeremías capítulo 31. Aquí es donde se menciona ese pacto que Dios, ese nuevo pacto que Dios le ofrece al pueblo de Israel. Pero vamos a ver cuál es lo que, cuáles son esas cosas que Dios les ofrece aquí en este pacto. Jeremías 31. Y vean lo que dice a partir del verso 31. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, un trato, un acuerdo con el pueblo de Israel, dice, con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese pacto iba a quedar atrás, dice Dios. Ya no es como ese pacto. Ya dejen de pensar en esas cosas que se les ofreció en aquel tiempo. ¿Por qué? Vean lo que dice aquí: porque ellos invalidaron mi pacto. Dios les había prometido ciertamente eso, sí, con la condición de que me obedezcan, que oigan atentamente mi voz, que anden en pos de mí, que no tengan dioses ajenos, que no se hagan ídolos, que guarden el día de reposo, que no tomen el nombre de Dios en vano, que honran a su padre y a su madre, que no hurten, que no roben, que no adulteren, que no mientan, que no codicien. Y parece que el pueblo de Israel hizo todo lo contrario: idolatraron, tuvieron dioses, olvidaron de Dios, tomaban su nombre en vano, no respetaban el día de reposo, mataban, hurtaban, adulteraban, mentían, codiciaban. Y entonces dice Dios: ustedes invalidaron ese pacto. Ese pacto ya no puede ser respetado porque ustedes lo invalidaron. Y dice después aquí:
Seguimos leyendo. Dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Fíjense lo que Dios les está diciendo. Ahora mi ley no va a estar únicamente en su mente, como un requisito o como una obligación que tenían que hacer. Tengo que cumplir esto para que Dios me dé lo otro. Dios dice, ahora les voy a dar mi ley en su mente, pero también en su corazón, para que su obediencia sea racional, pero impulsada por el amor y no por la conveniencia. Ellos obedecían a Dios por conveniencia. Mientras yo obedezco a Dios, me va bien. Entonces, ya que me va bien, me olvido de Dios. Y aquí Dios les dice, no, ahora se trata de que me obedezcan por amor, independientemente de lo que Dios pueda o no darnos. Puede Dios darnos riquezas o no, y nuestra obediencia debe mantenerse firme porque no obedecemos por conveniencia, sino por amor. Por eso es que la ley de Dios iba a estar ahora en el corazón de aquellos que había elegido para ser su pueblo. Dice entonces el verso 33, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahí está ese pacto. Dios les dice, ahora me van a obedecer por amor, ahora ustedes van a desear obedecerme porque me aman, y yo voy a perdonar sus pecados, yo me voy a olvidar de su maldad cuando ustedes se arrepientan de esos pecados y decidan obedecerme por amor y no por conveniencia, no porque te obedezco para ver qué me das. Te obedezco porque te amo, guardo tu ley porque te amo. Ese es el nuevo pacto. Y recordemos que ese nuevo pacto se cumple en el Señor Jesucristo. Él lo menciona cuando está con sus discípulos comiendo lo que se conoce como la última cena o la santa cena, y les dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. De ese pacto que acabamos de leer aquí, el Señor Jesús es mediador de ese pacto. Ahora las promesas ya no eran una tierra física, ya no era allá la tierra prometida, Canaán. Hoy la promesa para nosotros es una tierra o una ciudadanía celestial. Por eso en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos dice que el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto con mejores promesas, porque al final de cuentas, como les decía hace rato, la tierra que podamos heredar, cuando nosotros partamos de aquí, de este mundo, esa tierra se va a quedar aquí, no vamos a poder sacar absolutamente nada de este mundo. Ya los faraones intentaron llevarse al más allá sus riquezas, y esas riquezas solamente fueron para los saqueadores de tumbas, para algunos exploradores y algunos museos que hoy tienen todos esos tesoros que los faraones tenían en sus sarcófagos, en sus tumbas. No pudieron llevarse nada, así nosotros no vamos a poder llevarnos nada de este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo, háganse tesoros en el cielo, no en la tierra, que sus tesoros sean allá arriba. Dice, allá no va a haber ladrones, nadie los va a poder minar, hurtar, dice, ni siquiera se van a oxidar o a echar a perder por la herrumbre, es lo que estaría diciendo el Señor Jesús cuando dice donde el orín y el polvo corrompen y eso, ¿no? Entonces, la importancia que cobra el nuevo pacto tiene que ver más con lo eterno que con lo terrenal. Es cierto que aquí nuestra vida va siendo transformada, muchas veces Dios decide darnos prosperidad, pero sigue habiendo aún así momentos de escasez, incluso de tristeza, también de dolor, de angustia, de enfermedad, porque es parte de la vida, es parte de lo que este mundo caído, este mundo que viene a menos por cuestión del pecado, pues aún así golpea a los hijos de Dios. La maldad que pueda haber en el mundo, los gobiernos corruptos, los gobiernos, los policías deshonestos, afectan también a los hijos de Dios. Entonces sigue habiendo esa problemática aquí en el mundo, pero el apóstol Pablo dice, si nosotros solamente esperáramos algo de Dios en esta tierra, dice, seríamos los más dignos de lástima. ¿Por qué? Porque entonces, si lo mejor que podemos esperar de Dios está en esta tierra, imagínense en la eternidad que esperaríamos. Por eso el apóstol nos da a entender, lo mejor está allá en la eternidad. Lo que Dios nos pueda dar aquí está bien, pero lo mejor de todo está en la eternidad. Ese es el nuevo pacto, que Dios iba a perdonar nuestros corazones, que nuestros pecados, perdón, que Él iba a ser nuestro Dios, que nosotros seríamos su pueblo y que tendríamos una ciudadanía
celestial, algo que ya no está aquí en esta tierra. En el Nuevo Testamento se nos dice, ustedes son extranjeros y peregrinos, no pertenecen a este mundo, realmente su ciudadanía está ya en los cielos, ¿sí? Entonces, en este pacto que Dios menciona, Él quiere que nos armemos de su pensamiento, que dejemos de pensar en las cosas terrenales y que tomemos el pensamiento de Dios. Vamos a Isaías 55, por favor, un poquito antes de donde estamos aquí en Jeremías, Isaías 55. Miren lo que Dios le dice aquí a su pueblo. Vamos a leer a partir del verso 6, Isaías 55, 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vamos a ver las dos primeras cosas que menciona. Deje el impío su camino, fíjese, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿A quién está hablando Dios? A esta gente que andaba en caminos de iniquidad y que además, o de impiedad, y que tenía pensamientos inicuos. Y vean lo que les dice después Dios en el verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y curiosamente este verso, el que acabo de leer, lo utilizamos para decir, bueno, es que pues yo a veces no entiendo lo que Dios quiere hacer porque sus pensamientos no son mis pensamientos y sus caminos no son mis caminos, lo mencionamos a veces en ese sentido. Sin embargo, lo que Dios está queriendo decir aquí es que deberíamos tener sus pensamientos, que deberíamos andar en sus caminos. Él quisiera que pudiéramos decir, Señor, tus pensamientos son mis pensamientos y tus caminos son mis caminos, pero Dios no se los dice como en un sentido de que ustedes no me entienden porque nuestros pensamientos son diferentes. Él lo que está queriendo decir es que sus pensamientos deberían ser los míos, porque un poco antes dice, sus pensamientos son de iniquidad y sus caminos son de impiedad. Entonces, ¿qué está diciendo? Tendrían que andar en mis caminos de obediencia y en mis pensamientos de santidad. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos el mismo pensamiento que Él. Después en el Nuevo Testamento se nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ahora, ¿quién creen ustedes que piensa en eso? Dios. Dios tiene esos pensamientos puros, justos, amables, de buen nombre, con virtud, dignos de alabanza. Es decir, Dios quiere que tengamos esos pensamientos. Entonces, los pensamientos que a veces se han metido en la iglesia apuntan a cosas materiales y dejamos de pensar en las cosas espirituales que son más importantes. Eso es realmente lo que Dios quiere que pensemos, que tengamos sus pensamientos y que andemos en sus caminos, que dejemos ese pensamiento, como yo le he nombrado judío, de estar pensando en las riquezas ahora, el reino ahora, el evangelio de la prosperidad, y nos enfoquemos más en pensar en nuestra vida espiritual y todo lo demás, como dijo el Señor Jesucristo, vendrá por añadidura. Él lo dijo, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, es decir, andad en justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces invertimos el orden, queremos pensar primero en las cosas terrenales y bueno, después ya habrá tiempo para dedicárselo a Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando justamente con el pueblo de Israel en el libro de Ageo? Ellos regresan a su tierra, se les permite volver de la cautividad a su tierra y medio construyen un poquito el templo y abandonan la construcción del templo y se dedican a edificar sus casas, a plantar sus viñas, a hacer sus graneros. Y Dios les dice, ¿les parece a ustedes que sea el tiempo ahorita para dedicarse a arreglar sus casas y mi casa esté abandonada? Eso es lo que Dios les dice en el libro del profeta Ageo. Lo que Dios les está diciendo es no tendrían que pensar primero en mí, en su relación conmigo, en la comunión que deben tener y después en la añadidura, después lo que venga por misericordia de Dios, pero el pueblo había hecho lo contrario. Entonces, teniendo este pensamiento, conociendo qué es lo que pensaban los judíos, qué es lo que quiere Dios que pensemos, llegamos entonces a Romanos 8, donde el apóstol Pablo está, insisto, queriendo contrarrestar ese pensamiento judío, y entonces comienza diciendo el apóstol Pablo en el verso 1, Romanos 8, 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu. Ya no debemos de pensar primeramente o en esas cosas de la carne, sino debemos de pensar o andar en las cosas del Espíritu, lo que apunta a lo eterno. Insisto, todo lo demás vendrá por añadidura conforme a la voluntad de Dios. Vean lo que dice en el verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si nosotros regresamos al pensamiento judío un poquito, ¿qué representaba para los judíos vivir en el Espíritu o tener al Espíritu en ellos? Cuando la Biblia en el Antiguo Testamento nos menciona que el Espíritu Santo venía sobre una persona, por ejemplo sobre Sansón, ¿qué es lo que hacía Sansón? Iba y derrotaba a sus enemigos, arrancaba las puertas de la ciudad, derribaba el templo donde estaban los filisteos. Es decir, cuando se habla de que venía el Espíritu sobre él era para derrotar a los enemigos. Venía el Espíritu sobre David y entonces podía ganar las batallas, salir a la guerra y derrotar a sus enemigos. Pudo vencer al gigante Goliat. Y así como ellos podemos ver que el pensamiento, cuando los judíos pensaban en que el Espíritu Santo venía sobre alguno de ellos, era para guiar al pueblo a una conquista, para establecer un nuevo rey, para que pudieran extender su territorio. Y aquí el apóstol Pablo les está diciendo, vivir en el Espíritu, tener al Espíritu Santo dentro de ti, no se trata de ir a conquistar una ciudad, no se trata de derrotar a tus enemigos y que puedas construir un imperio, se trata de que puedas vencer al pecado. Se trata de que dejes de pensar en las cosas de la carne. Ahora que el Espíritu Santo está en ti, no pienses en imponer un reino terrenal. Se trata de establecer el reino celestial, el reino de Dios, que es justicia, gozo, paz y lo que la Biblia nos menciona. Eso es la verdadera vida en el Espíritu, dominar a la carne, dominar al pecado, porque antes el apóstol Pablo ya nos ha estado hablando y diciendo, ya no eres esclavo del pecado, ya no eres esclavo de la carne, ahora eres un siervo de Dios, ya no tienes, estás muerto al pecado, lo viene hablando en los capítulos anteriores y ahora llega a decir, ahora vivir en el Espíritu no se trata de conquistar a otra nación, se trata de que puedas vivir una vida en santidad para Dios. Eso es vivir en el Espíritu, eso es que el Espíritu Santo mora en ti, no necesariamente hacer milagros, señales, prodigios, hablar en nuevas lenguas, se trata de que tu vida refleje la obra de Dios en cuanto a la santidad en la que debes vivir. Si tú dices que tienes al Espíritu Santo en ti, que eres lleno del Espíritu Santo, pero tu vida sigue siendo igual que antes, muy posiblemente no seas lleno del Espíritu Santo, porque lo que aquí dice el apóstol Pablo es que vivir en el Espíritu es dejar de pensar en las cosas de la carne, es comenzar a vivir la vida que Dios ha determinado en santidad, que tu manera de hablar cambie, que tu manera de comportarte sea diferente, que tu manera de tratar con los demás sea algo diferente. De lo contrario, bueno, no digo necesariamente que no conozcas o que Dios no pueda tener que pueda tener misericordia de ti y rescatarte, pero tienes que vivir en el Espíritu. Eso es vivir en el Espíritu, no llenar estadios, un predicador que llena estadios y habla a mucha gente y dice está lleno del Espíritu. No, y no podemos, eso no necesariamente nos habla de una llenura del Espíritu, porque hay cantantes del mundo que llenan estadios, que llenan auditorios, teatros, y no por eso están llenos del Espíritu Santo. La verdadera llenura del Espíritu Santo es que tu vida sea transformada por el poder que Él está ejerciendo en ti. Y entonces dice en el verso 28, a partir del verso 28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas que suceden en tu vida te ayudan a bien. ¿Qué dice aquí? Hay una parte importante y sabemos que a los que aman a Dios, lo que veíamos hace rato, tú decides obedecer a Dios por amor, ahí se demuestra el amor. El amor a Dios no se demuestra sintiendo bonito necesariamente, puedes sentir bonito y está bien, pero el verdadero amor a Dios se demuestra en obediencia. El Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. No dijo, si me amas, llora y quebrántate y póstrate, que está bien si lo sientes, está bien si lo haces, pero el Señor Jesucristo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Eso es el verdadero amor. Y aquí dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, todo lo que esté pasando en tu vida. Si tú amas a Dios, si has dispuesto tu corazón a obedecer a Dios, debes saber que cada cosa que suceda en tu vida está aportando para tu eternidad, está apuntando algo más allá que es en esta tierra.
Puede ser que al amar a Dios y obedecerlo puedas obtener un mejor trabajo, puedas tener, no sé, ciertas posesiones y eso está bien, pero no debe ser esa tu prioridad. Uno debe de poner los ojos en Jesucristo, poner los ojos en las cosas de allá arriba, como dice la Biblia. Eso es realmente lo importante, eso es vivir en el Espíritu. Y miren, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver lo que dice en el verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La predestinación o la elección que Dios hizo de tu vida es para que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. En otras palabras, para que cada día te parezcas un poco más al Señor Jesús, para que tus acciones demuestren un poco más que el Espíritu Santo está obrando en ti y te pareces cada día un poco más al Señor Jesús. Los cambios, créeme hermano, no son radicales de un día a otro, es decir, no un día eras así, el otro día eres completamente una persona distinta, es un proceso. Dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen. Hay un proceso, pero se espera que ese proceso sea visible, que cada vez un poco más nos vayamos pareciendo al Señor Jesús. Ese es el propósito por el cual Dios nos eligió. Dice después, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué es lo que podría detener esa obra de Dios? Nadie. Si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Ahora, ¿en qué sentido nadie puede estar contra ti? En ese proceso que Dios ha determinado hacer. El apóstol Pablo dice que en Filipenses, si no mal recuerdo, dice que él está seguro, está confiado de que aquel que comenzó la buena obra, les dice a ellos, en ustedes, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Nadie puede detener esa obra. Es una obra que avanza y el reino de Dios empuja en tu vida y empuja en tu vida y tiene en algún momento que irse viendo ese avance del reino de Dios que se está estableciendo en tu corazón, esa obra del Espíritu Santo que está llevándose a cabo y nadie puede detener esa obra. Si Dios está en tu vida, ¿quién está contra ti? No quiere decir que no haya enemigos, situaciones o conflictos. Lo que quiere decir es que esa obra de perfección, de santidad, tiene que ir avanzando en tu vida. Dice después el verso 22, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas que necesitamos para avanzar en esa perfección, no todas las cosas que tú le quieras pedir, un carro, una casa, un avión, Dios te lo puede dar si él quiere, pero cuando aquí dice todas las cosas, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Es todo aquello que necesitamos para parecernos a su Hijo. Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no hay condenación cuando tú has decidido seguir a Dios, arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo. Fíjate, antes lo que en algún momento acusaba, lo que estaba en contra de nosotros era la ley de Dios. ¿En qué sentido? En que conforme a la ley de Dios íbamos a ser juzgados por nuestros pecados. Antes de conocer al Señor, nuestros pecados iban a ser determinados por la ley de Dios. La ley de Dios era la que estaba acusándonos. Pero hoy que el Señor Jesús ha perdonado esos pecados, dice, ¿quién te puede acusar? Bueno, el diablo puede intentar acusarte, sin embargo serán acusaciones engañosas o mentirosas, porque ya no hay quien pueda acusarnos. Somos justos por la obra del Señor Jesucristo, por lo que Él hizo. Somos justificados en Él. Y además dice aquí que el Señor Jesucristo intercede por nosotros junto al Padre. Él está sentado a la diestra de Dios y está intercediendo por cada uno de nosotros, orando o pidiéndole al Padre siempre a favor algo de nosotros. Dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. ¿Qué nos puede separar? Nada, nada nos puede separar del amor del Señor Jesucristo. Sin embargo, vean lo que dice en el verso 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Sí, va a haber aflicciones, va a haber circunstancias difíciles, pruebas, dolor, tristeza. Dice, pero ¿qué nos puede separar de eso? ¿Qué nos puede separar de tu amor? ¿Qué nos podría alejar del amor de Dios? Y después vean la seguridad que tiene el apóstol Pablo. Verso 37,
En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria que en algún momento tuvo el rey David sobre Goliat, o sobre los filisteos, o sobre los, no sé, amalecitas, moabitas, ok, es una victoria, el rey David fue alguien vencedor, pero aquí nos dice ustedes o nosotros somos más que vencedores, porque ya no estamos derrotando enemigos terrenales, sino el enemigo al que el Señor Jesús nos comparte de esa victoria es el pecado. Y eso nos lleva a una eternidad con Dios. Por eso somos más que vencedores, porque no hay nada que nos pueda alejar del amor de Dios, ni el pecado, ni la iniquidad, ni la maldad, porque todo se está siendo quitado de nuestra vida. Y por eso es que somos más que vencedores, porque hoy estamos recibiendo esa victoria que el Señor Jesucristo ganó en la cruz y nos la comparte para decir, Él es vencedor y somos vencedores juntamente con Él, no de los filisteos o de los moabitas, sino hoy de ese terrible enemigo que tiene azotada a la humanidad, que se llama pecado. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que por el amor que Él tuvo a nosotros nos comparte de esa victoria. Y termina diciendo, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Podríamos verlo así, Dios nos tiene, el Señor Jesucristo nos tiene abrazados tan fuerte que no importa qué tanto pudiera sacudir a alguien a Dios, digo, algo ficticio, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo que existe, ni lo que está por existir, ni lo que existió hace tiempo. No hay nada que nos pueda separar de ese amor, porque ese amor fue lo que le llevó a dar a su Hijo, para que nosotros pudiéramos hoy tener la esperanza de esa eternidad junto a Él, para que Él nos lleve a su presencia, más allá de lo que podamos tener en esta tierra. Él quiere que vivamos en el Espíritu y que seamos más que vencedores del pecado, de la maldad, de nuestra propia carne. Él nos ha dado todas las armas y recursos para que podamos vivir en santidad, y entonces nada ni nadie nos va a poder separar de ese amor eterno que Él ha determinado para nosotros allá arriba junto a Él, siempre y cuando que nos arrepintamos del pecado, creamos en la obra del Señor Jesús y nos refugiemos bajo su sombra, ¿sí? Cuídense mucho, que Dios les bendiga. Nos saludamos el jueves, si Dios nos lo permite. Que tengan un bendecido descanso. Muy buenas noches.